Y esto es muy importante porque nosotros vamos a realizar dos bucles, ¿correcto? El primero con respecto a la longitud de clases divididas, que es el objeto que acabamos de crear en la línea de código 58. Y esto es muy importante porque nosotros lo tenemos de esta manera, en forma de lista, de tal forma que al indexarlo, se lo indexa de esta manera: doble corchete con respecto a las listas que yo tengo en total, que serían 6, cabe destacar, pero tengo por separado cada valor: 1, 2, 2, 3, 3, 4, hasta el 6, 7. De tal forma que yo puedo indexar cada uno de estos. Si yo deseo, el de la primera lista sería este doble corchete 1. Obviamente esto aquí me sale por defecto porque todo RStudio lo toma como un solo objeto, como un solo vector. Y tengo 1, 2. Si deseo ubicar el número 1 de la primera lista, ubico 1. Si deseo ubicar el segundo número de la primera lista, ubico 2. ¿Correcto? Y así mismo, si deseo el segundo valor de la tercera lista, 4. Si deseo el primer valor de la tercera lista, 3. ¿Correcto? Esa es la interacción que nosotros vamos a ubicar aquí, de tal forma que asociemos aquellos valores de esta forma que correspondan a los extremos de aquellos intervalos asociados a nuestra tabla de frecuencias, para nosotros comparar cada uno de los valores individuales, de manera individual, de data, y por supuesto, realizando esta comparación que nosotros estamos visualizando aquí en pantalla. ¿Correcto? Esto es lo que nosotros vamos a transformar a lógica programación. Esto es la forma matemática, muy sencilla, la parte teórica, que se las explicaría de mejor manera, pero no puedo escribir muy bien aquí. Y por supuesto, aquí sería la forma de programación. Entonces, sería aquí de esta manera. For, el segundo bucle, ¿va a corresponder a qué? Excelente, va a corresponder a la data. ¿Correcto? A los valores. Ahora, ¿por qué yo estoy ubicando, si se dan cuenta, índices distintos? For I, en este caso for F, for J, for K. Bueno, yo lo hago de esta manera porque no me gusta ubicar un índice para todos los bucles que yo realice. No, de hecho es una buena práctica ubicar un bucle distinto, por supuesto. Tenemos más valores asociados, más índices, que aquí obviamente la memoria interna de RStudio me lo genera, pero no es en extrema importancia que esto se llene. Más bien nos permite divisar cuál es el comportamiento y el histórico de nuestros datos. Ok, entonces sería for K in length. Entonces la primera es con respecto a clases divididas, que son 6. Las acabamos de visualizar aquí. Y el segundo caso sería con respecto a, exacto, data. Inclusive lo podemos ubicar de la siguiente manera para ir en orden. Primero yo quiero que sea data, que el índice J se encuentre asociado a la longitud o al tamaño muestral de la muestra que yo tengo, valga la redundancia, y K, el índice K, se encuentra asociado a la longitud de las clases divididas. Excelente. Vuelvo a ubicar aquí el paréntesis para ubicar el argumento y comienzo con la condición. Esta condición me va a permitir comparar esto que yo estoy visualizando aquí, donde esto de aquí vendría a ser exacto la data, que es lo que nosotros estamos considerando aquí. La data es sencillamente el conjunto de valores de los cuales yo voy a sacar la tabla de frecuencia, y estos serían los extremos. Entonces, muy sencillo. If, primero, aunque esta validación es importante ubicarla porque no sé si en algún momento podríamos tener valores faltantes. Como este es un ejemplo didáctico, no debería tener valores faltantes, pero obviamente se necesita un sistema de validación como el que estamos ubicando aquí en pantalla. Entonces, if, no es cierto que if, en primera instancia, no voy a considerar aquellos valores que sean faltantes aquí en el conjunto data, ¿correcto? O en mi muestra data. Y a su vez, esa es la primera validación. Y a su vez, yo ubico data de J, que el valor que cada uno de estos valores indexando, esto no es más que un vector. Al ser un vector, lo estoy indexando de J que sea mayor o igual a ¿qué? Excelente, que sea igual a as.integer. ¿Por qué as.integer? Porque si usted observa aquí en pantalla, clases divididas de 1, doble corchete porque es una lista, y 2, me está retornando una cadena de caracteres. Y yo no puedo comparar un valor numérico, porque data es un valor numérico. Lo tenemos inclusive aquí.
data num. Inclusive lo podemos ubicar de esta manera. El tipo de dato de data es numérico, pero el tipo de dato de clases divididas es, por supuesto, una lista. Pero si nosotros a su vez indexamos para determinar la clase, nos va a salir una cadena de caracteres. Y yo no puedo comparar un dato numérico con una cadena de caracteres. Por supuesto, en la actualidad ya las versiones actuales de RStudio sí nos permite comparar el valor numérico con respecto al valor en cadena de caracteres, siempre y cuando este valor sea un número, como lo estamos visualizando aquí en pantalla. Sí es posible hacer eso. De hecho, sí se hace. ¿Correcto? O en su totalidad funciona. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, clases divididas sería ¿con respecto a qué? Perfecto, con respecto a K, que es lo que nos interesa. ¿Cuáles son aquellos valores de los cuales yo voy a indexar o hacer uso de qué? De los intervalos. Sería el valor 1 o el valor 2. Si usted se da cuenta, en cada una de las listas asociadas tenemos un par de valores que corresponden a los extremos de los intervalos. Entonces, ¿qué es lo que va a ser constante? ¿El valor índice que se encuentra a doble corchete o el valor que se encuentra con un solo corchete? Aquí lo estamos ubicando. ¿Qué es lo que va a cambiar en el tiempo o al momento de que RStudio realice el bucle? Exacto, lo que va a cambiar es la K. Eso va a ser dinámico. Pero ¿qué es lo que se va a convertir? Estático, excelente. Aquellas posiciones de los extremos correspondientes ¿a qué? Por supuesto, a la data. Esto de aquí va a cambiar. Pero cambia en base a qué? En base a la posición. En base a la posición va a cambiar. ¿Correcto? Mucho ojo con eso. Pero la posición va a ser la misma. Si la posición es la misma, ¿qué quiere decir esto? Perfecto. Que la posición es la misma, pero conforme avance K, va a cambiar el valor que nosotros tengamos asociados en los intervalos. ¿Correcto? Entonces, si este valor es menor o igual a 1.6 y 1.6 corresponde a la data, entonces la data, ¿correcto? Data de J mayor o igual, excelente, a as.integer. Y, por supuesto, consideramos el siguiente bucle. Data de J va a ser menor o igual o menor. Menor solamente. Mucho ojo con eso, ¿ya? Data de J va a ser menor a integer, valor entero. Bien puede ser porque los intervalos o los extremos siempre van a ser valores discretos o enteros. Clases divididas. ¿De qué? De igual manera, K cambia, pero esto no cambia. ¿Correcto? El 2, la posición, pero obviamente los valores van a cambiar. Si esto se cumple, entonces, ¿qué es lo que hago? Perfecto, ahora sí voy a asociar. ¿Qué cosa? Excelente. Sencillamente, la frecuencia absoluta que vendría a ser el objeto conteo. Voy a ubicar conteo de K más 1. Excelente. Una vez que culmine esto, yo puedo añadirle sencillamente una finalización de bucle o una finalización de la iteración, de tal forma que utilicemos la palabra reservada break. ¿Correcto? Entonces, salir del bucle interno si se cumple la condición, que es lo que estamos visualizando ahorita. Entonces, una vez hecho esto y asociado todos los valores que tenemos asociados y asociado todos los valores que tenemos que asociar, lo ejecutamos y realizamos el debido conteo y es lo que nos aparece aquí en pantalla. Mientras que hay funciones en Excel, e inclusive esto aquí lo hacíamos en la universidad o en el colegio, aquí en RStudio acabamos de crear el algoritmo ideal para que nos aparezca la frecuencia absoluta, de tal forma que todos los valores que usted visualice aquí, cada uno de estos van a estar asociados a estos intervalos. Y vamos a hacer la prueba. Por ejemplo, vámonos al intervalo 2, 3. Aquellos valores que se encuentran entre 2 incluido y 3 sin incluir. Entonces vamos a ver. 3.1 aplica, no, porque ya es 3.1 es mayor a 3 y máximo sin incluir el 3, es decir, hasta el 2.9. Porque si es el 3, no estaría aquí en este intervalo, o sea, en el segundo intervalo. Y estaría en el tercero, porque el valor 3 se encuentra en el tercer intervalo incluido. De igual manera podemos comparar los valores
consecuentes. 4.9 no entra en el segundo intervalo. ¿Por qué? Porque 4.9, si bien es cierto, es mayor o igual a 2, pero a su vez no es menor a 3, sin incluir. ¿Correcto? 2.8 se encuentra en el segundo intervalo, sí, voy 1. 3.6 no se encuentra en el segundo intervalo. 4.5 no se encuentra en el segundo intervalo. 3.5 no se encuentra en el segundo intervalo. ¿Correcto? 2.8 sí, voy 2. 4.9, 2.9 sí, voy 3. 2.1 exacto, voy 4. ¿Qué más? 2.7 muy bien, voy 5. ¿Qué más? 2.2 excelente, voy 6. 2.9 voy 7. ¿Correcto? 1.8 no, porque 1.8 estaría en el primer intervalo. 2.5 perfecto, voy 8. Con este 2.5 ya serían 9. Y efectivamente tendrían 9 valores asociados al segundo intervalo. ¿Correcto? Entonces, eso es la frecuencia absoluta, el conteo de valores de mi conjunto de datos muestral con respecto al intervalo asociado. ¿De acuerdo? Entonces, así hemos hecho la frecuencia absoluta, pero por supuesto, esa es la parte más compleja de la tabla de frecuencia, porque ya el resto ya es más formalismo y algunos criterios estadísticos que ya lo vamos a ver conforme realicemos el modelo.